Bienvenidos a Mundo Trivial y Curiosidades. Y haciendo caso a los comentarios de nuestros seguidores, hoy veremos Oceanía en más profundidad. ¿Sabías que Oceanía es un continente insular? Que tiene 4 subregiones geográficas y de cómo un continente tiene sus fronteras políticas no en tierra sino en el mar. ¿Que es como un rompecabezas que no lo entiendes? Pues no te preocupes que te explico todos estos conceptos antes y después hablaremos de sus 14 países y otras islas que pertenecen a países de otros continentes aunque están en Oceanía. Hoy te presentamos Oceanía, el continente más pequeño y menos poblado de la Tierra, un lugar donde se hablan más de 1500 idiomas diferentes, donde habitan canguros, koalas y otros animales únicos en el planeta, y donde cada amanecer puede ocurrir un día antes que en el resto del mundo. En serio, la nación de Kiribati saluda al sol primero que el resto del mundo cada día. Prepara tus maletas imaginarias porque en este video viajaremos por Oceanía de forma divertida y educativa. Prometemos curiosidades asombrosas y mucha cultura isleña. Empecemos con esta aventura por el Pacífico. Pero antes te explicaré algunos conceptos que debes entender para saber cómo funciona Oceanía geográficamente. ¿Qué es un continente insular? Oceanía suele llamarse el continente insular porque, a diferencia de otros continentes unidos por grandes masas de tierra, está formado casi enteramente por islas y archipiélagos. Esto significa que la mayoría de sus países no tienen fronteras terrestres con otros países, ya que están rodeados por agua. En Oceanía no viajarás en tren o auto de un país a otro, tendrás que volar o navegar. La masa continental principal es Australia, pero incluso Australia es una isla gigantesca. En total, Oceanía abarca más de 10.000 islas dispersas en el inmenso Océano Pacífico. Por eso su nombre proviene del griego okeanos, océano, literalmente el continente hecho de océano. En resumen, un continente insular es un continente compuesto por islas en lugar de extensiones continentales terrestres conectadas. Un dato interesante: Oceanía tiene una extensión de unos 8,7 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 5.9% de la superficie terrestre, pero está repartida en miles de islas pequeñas. Es como un puzzle de islas en el océano. Esto también lo convierte en el continente con menor población absoluta, aunque riquísimo en diversidad cultural. Subregiones culturales y geográficas: Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Para entender mejor Oceanía, suele dividirse en subregiones tanto geográficas como culturales. Estas subregiones agrupan islas con características históricas y étnicas similares. Australasia incluye básicamente a Australia y Nueva Zelanda, las tierras más grandes y al suroeste de Oceanía. Australasia abarca la plataforma continental de Australia, la isla de Tasmania y a Nueva Zelanda, que se asienta sobre otra masa continental sumergida llamada Sealandia. A veces se incluye también la gran isla de Nueva Guinea en esta categoría por su proximidad geológica. En esta región encontramos ecosistemas únicos, desde los desiertos y bosques de eucalipto australianos hasta los glaciares y montañas neozelandesas. Son países con mayor influencia occidental, británica, pero con fuertes raíces indígenas australianos, aborígenes y maoríes en Nueva Zelanda. Melanesia significa Islas de la Gente Negra, nombre dado por antiguos exploradores europeos por el tono de piel de sus habitantes. Melanesia se extiende desde Papúa Nueva Guinea hasta Fiji, e incluye también Vanuatu y las Islas Salomón, además del archipiélago francés de Nueva Caledonia. Son en su mayoría islas grandes o de tamaño mediano al noreste de Australia, con frondosas selvas, volcanes y gran diversidad étnica. En Melanesia se hablan cientos de idiomas diferentes y habitan culturas ancestrales. Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea por sí sola tiene más de 800 lenguas indígenas. Alrededor del 12% de todos los idiomas del mundo se concentran allí. Imagina la mezcla cultural. En cuanto a fauna, aquí aún sobreviven aves tropicales espectaculares como las aves del paraíso en Papúa o las palomas frugívoras multicolor de las Salomón. Micronesia significa islas pequeñas. Está compuesta por cientos de diminutas islas y atolones al norte del Ecuador. Incluye países independientes como Kiribati, Estados Federados de Micronesia, una federación de 4 estados insulares, FSM, Islas Marshall, Palaos y Nauru, así como territorios de otros países como Guam y las Islas Marianas del Norte, de Estados Unidos. Estas islas suelen ser atolones coralinos, isla madrepórica de forma anular, con una laguna interior que comunica con el mar por pasos estrechos, bajos o pequeñas islas volcánicas. Aunque pequeñas en tamaño, tienen culturas ricas. Por ejemplo, en Yap, FSM Micronesia, se usaban enormes monedas de piedra, y navegantes micronesios eran famosos por su habilidad para orientarse usando las estrellas y corrientes marítimas.
Micronesia tiene poca tierra pero muchísimo mar a su alrededor, y sus naciones están entre las más dispersas del planeta. Kiribati, por ejemplo, es un país esparcido en millones de kilómetros cuadrados de océano. Polinesia significa muchas islas, y vaya que hace honor a su nombre. Es la subregión más extensa, formando un gran triángulo imaginario desde Hawái al norte, que aunque es estado de Estados Unidos, culturalmente es Polinesia, hasta Nueva Zelanda al suroeste y Isla de Pascua, Rapa Nui, Chile, al sureste. En este vasto triángulo están países independientes como Samoa, Tonga y Tuvalu, entre otros, así como territorios asociados, las islas Cook y Niue, autogobiernos en libre asociación con Nueva Zelanda, Tokelau, territorio neozelandés, Polinesia Francesa, Francia, Wallis y Futuna, Francia, Samoa Americana, Estados Unidos, y Pitcairn, Reino Unido. Las culturas polinesias comparten raíces lingüísticas y tradiciones, navegantes legendarios que colonizaron islas a miles de kilómetros, danzas típicas como el hula o la haka y una fuerte tradición de tatuajes simbólicos. Geográficamente, Polinesia tiene desde atolones coralinos minúsculos hasta islas volcánicas majestuosas como Tahití o las montañas selváticas de Samoa. Cada subregión nos muestra la diversidad de Oceanía. Diferentes idiomas, apariencias físicas, tradiciones y paisajes, pero todas unidas por el vínculo con el océano. Culturas navegantes, músicas con ukelele o tambores, deidades del mar y la tierra. Oceanía es un mosaico cultural tan vasto como el propio Pacífico. Si te está gustando lo que estás aprendiendo, quédate porque ya vienen los 14 países de Oceanía. No olvides suscribirte y dime en comentarios si sabías de estos datos de las subregiones de Oceanía. Te leo. Pero antes veremos el último concepto clave para saber cómo se divide geográficamente Oceanía con sus fronteras. Fronteras políticas de Oceanía. Hablando de países, Oceanía cuenta con 14 países independientes reconocidos internacionalmente y numerosos territorios dependientes. Las fronteras políticas en Oceanía muchas veces son invisibles en el mar. Delimitan zonas económicas exclusivas en el océano más que fronteras terrestres. De hecho, solo Papúa Nueva Guinea tiene una frontera terrestre dentro de Oceanía, la que la separa de la parte indonesia de la isla de Nueva Guinea, marcando el límite entre Asia y Oceanía. Todos los demás países oceánicos son islas o grupos de islas sin fronteras terrestres con otros estados. Las fronteras políticas de la región son en gran medida herencia de la era colonial. Varias islas de Oceanía siguen perteneciendo políticamente a potencias de fuera del continente. Por ejemplo, Francia administra lugares como Nueva Caledonia y Polinesia Francesa. Estados Unidos gobierna Guam. Samoa Americana y las Marianas del Norte Chile ejerce soberanía sobre la isla de Pascua Reino Unido, sobre Pitcairn y Australia, y Nueva Zelanda también tienen territorios bajo su administración. Esto significa que en Oceanía conviven estados totalmente soberanos con territorios no soberanos, colonias o dependencias que dependen de otro país para asuntos de defensa o relaciones exteriores. En términos prácticos, las fronteras políticas dividen Oceanía en países, pero culturalmente muchas de esas fronteras son difusas. Por ejemplo, Samoa Americana, Estados Unidos, y la vecina Samoa Independiente comparten idioma y cultura samoana a pesar de la distinta afiliación política. Lo importante es entender que Oceanía como continente no es un país único, sino una región con muchos países y territorios. A continuación, conoceremos a cada uno de los 14 países soberanos, y luego también daremos un vistazo a esos territorios especiales que mencionamos. Prepárate para un tour express lleno de datos curiosos. Los 14 países independientes de Oceanía. Vamos a visitar uno por uno los 14 países soberanos de Oceanía, desde gigantes continentales hasta microestados insulares. De cada país te contaremos su capital, algún dato geográfico sorprendente, su flora y fauna destacada y aspectos culturales llamativos. Allá vamos. 1. Australia, capital, Canberra. Australia es tan grande que por sí sola ocupa un 88% de la superficie de Oceanía. De hecho, es el único país que abarca todo un continente. Es común referirse a Australia como el continente australiano. Geográficamente sorprende por su variedad. Tiene desiertos rojos en el Outback, bosques tropicales en el norte, montañas nevadas en el sureste y la Gran Barrera de Coral al noreste, que es el arrecife de coral más grande del mundo. Australia también es famosa por su fauna única. Canguros saltando por la sabana, koalas dormilones en los eucaliptos, ornitorrincos, ese extraño animal semiacuático con pico de pato, y demonios de Tasmania, entre otros. Gran parte de estas especies son endémicas, es decir, solo se encuentran allí debido a que Australia evolucionó aisladamente por millones de años.
En lo cultural, Australia mezcla la herencia occidental. Es un país angloparlante, con las ricas tradiciones aborígenes. Los pueblos aborígenes australianos llevan más de 50.000 años en esas tierras y nos dieron el arte rupestre, el didgeridoo, instrumento de viento, y el concepto del tiempo de ensueño en su cosmovisión. Hoy, Australia se distingue por su amor al deporte. Cricket, rugby y fútbol australiano son casi religiones, por su música y cine reconocidos globalmente, y por una gastronomía influenciada tanto por ingredientes locales. ¿Te apetece probar carne de canguro? Como por las muchas culturas de sus inmigrantes. Un dato curioso: en Australia vive el ave más alta de Oceanía, el emú, que junto al canguro adorna el escudo nacional. Ah, y algo divertido. Los australianos llaman cariñosamente Aussie a su país y tienen modismos graciosos. Por ejemplo, si algo es genial dicen "No worries, mate". 2. Nueva Zelanda, capital Wellington. Ubicada en dos islas principales, la isla norte y la isla sur, y varias islas menores, Nueva Zelanda es famosa por sus paisajes de fantasía. Aquí encuentras montañas nevadas, volcanes activos, glaciares, fiordos y playas subtropicales, todo relativamente cerca. No en vano fue escenario de las películas de El Señor de los Anillos. Los fanáticos de la Tierra Media lo reconocerán al instante. Geográficamente, la isla sur está atravesada por los Alpes neozelandeses, con picos que superan los 3.700 metros. La isla norte tiene intensa actividad geotermal, géiseres, aguas termales y volcanes imponentes como el Ruapehu. En cuanto a flora y fauna, Nueva Zelanda es un laboratorio evolutivo aislado. No tenía mamíferos terrestres nativos, excepto murciélagos, hasta la llegada humana, por lo que las aves dominaron. El emblemático kiwi, un ave pequeña, nocturna y sin alas, es símbolo nacional y también apodo para los neozelandeses. Otras rarezas son el kakapo, un loro nocturno y no volador, y el tuátara, un reptil único considerado un fósil viviente. Culturalmente, Nueva Zelanda brilla por la fusión de la cultura maorí polinésica con la occidental anglosajona. El idioma maorí es oficial junto con el inglés, y tradiciones como el haka, la célebre danza guerrera que realizan incluso los All Blacks, el equipo nacional de rugby antes de cada partido, se han convertido en orgullo nacional. De hecho, el rugby es prácticamente una pasión nacional. Nueva Zelanda ha sido campeona mundial varias veces. En comida destaca el hangi maorí, comida cocinada bajo tierra, y deliciosos mariscos y cordero producto de su agricultura. Curiosidades. Fue el primer país en otorgar el voto a las mujeres en 1893, demostrando su espíritu progresista. Y atención fanáticos de la adrenalina. El puenting, bungee jumping, como actividad turística comercial nació aquí, en los puentes de Queenstown. Kiaora, Nueva Zelanda. 3. Papúa Nueva Guinea, capital Port Moresby. Bienvenidos a uno de los países más diversos del planeta. Papúa Nueva Guinea ocupa la mitad oriental de la enorme isla de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo después de Groenlandia, y cientos de islas circundantes. 4. Fiji, Fiji, capital Suva. Si cierras los ojos e imaginas la isla tropical perfecta, es probable que visualices algo como Fiji: playas de arena blanca, palmeras inclinadas sobre aguas turquesa, arrecifes de coral vibrantes. Este país melanesio consta de más de 300 islas, unas 110 habitadas, en el Pacífico Sur. Geografía. Las dos islas mayores, Viti Levu y Vanua Levu, concentran la mayoría de la población. Son islas volcánicas montañosas cubiertas de bosques y plantaciones de caña de azúcar. Otras islas son atolones coralinos más planos. Un dato geográfico curioso: Fiji se encuentra justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha, por lo que es de los primeros países en recibir cada nuevo día. Flora y fauna. Fiji es un edén marino con más de 10.000 kilómetros de arrecifes. Los buceadores lo llaman la capital mundial del coral blando, por la abundancia de corales flexibles de colores. Entre sus criaturas destacan la iguana crestada de Fiji, un bonito reptil verde endémico, la serpiente boa del Pacífico y aves como la paloma de fruta de Kadabu, de brillantes colores. En las aguas, peces tropicales, tiburones de arrecife y mantarrayas son comunes. Cultura. Fiji tiene una mezcla fascinante de culturas. La población es en su mayoría indígena y Taukei, fiyiana melanesia, pero con una gran minoría de descendientes indios, llevados en el siglo XIX por los británicos para trabajar en plantaciones. Por eso en Fiji conviven tradiciones melanesias e hindúes. La lengua principal es el inglés, herencia británica, junto al fiyiano e hindi fiyiano. En una aldea tradicional fiyiana es costumbre participar en la ceremonia del kava.
Se prepara una bebida ligeramente sedante con la raíz de una planta. Se sirve en un cuenco de madera y se comparte en señal de bienvenida, todo acompañado de cantos. La música tradicional incluye guitarras y ukeleles con ritmo relajado como corresponde a la vida isleña. En cuanto a deporte, Fiji vive y respira rugby. Su selección de Rugby 7 ganó la primera medalla de oro olímpica del país en 2016 y fueron recibidos como héroes nacionales. Curiosidades. La palabra bula será lo primero que oigas. Significa hola, salud, bienvenida y sintetiza el espíritu alegre y hospitalario fijiano. También quizás reconozcas la marca de agua embotellada Fiji Water. Sí, es de allí, agua de acuíferos locales que curiosamente se exporta a todo el mundo. Fiji nos enseña armonía multicultural. En Suva puedes ver un templo hindú, una iglesia cristiana y una reunión tribal, todo en el mismo día. Un verdadero cruce de caminos del Pacífico Sur. 5. Islas Salomón. Capital, Honiara. Este país es un archipiélago de casi 1000 islas al este de Papúa Nueva Guinea, repartidas como esmeraldas sobre el Pacífico Azul. Su nombre viene de los exploradores españoles, que creyeron, erróneamente, que encontrarían aquí las riquezas del bíblico rey Salomón. De ahí, Islas Salomón. Geografía. Las islas principales, Guadalcanal, Malaita, Nueva Georgia, Santa Isabel, Choiseul, etc., son montañosas, volcánicas y cubiertas de densa selva tropical. También hay numerosos atolones bajos. Guadalcanal, la isla más grande, fue escenario de feroces batallas durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Guadalcanal en 1942-43 es célebre, aún hoy. Buzos encuentran restos de barcos y aviones en sus aguas, por lo que la zona es un museo submarino de historia bélica. Flora y fauna. Las Salomón tienen una biodiversidad notable, bosques lluviosos con orquídeas salvajes, helechos gigantes y manglares en las costas. En cuanto a fauna, hay aves espectaculares, loros, cacatúas, el megapodo melanesio, un ave que entierra sus huevos en arenas volcánicas calientes, y varias especies de murciélagos frugívoros. Curiosamente, no hay mamíferos terrestres grandes nativos, excepto murciélagos y pequeños roedores. En islas remotas incluso existen ranas que ni siquiera pasan por fase de renacuajo, sino que nacen directas como ranitas, adaptaciones insulares únicas. Cultura. La mayoría de la población es melanesia y vive en aldeas costeras, con fuerte tradición de pesca y agricultura de subsistencia. Cada isla o provincia tiene idiomas locales y costumbres particulares, pero hay una identidad salomonense general marcada por la música y danza tradicionales. Famosas son las bandas de panflute de las Islas Salomón, que tocan canciones con flautas de pan gigantes elaboradas de bambú. También practican tallado en madera con motivos ancestrales, tótems, canoas decoradas. La historia moderna de las Salomón incluye la influencia británica. Fue protectorado británico hasta 1978. Por eso el inglés es el idioma oficial, aunque poca gente lo hable en casa. El pidgin melanesio, es la lengua franca cotidiana. Curiosidades. En algunas islas periféricas existen comunidades polinesias llamadas outliers, exiliadas hace siglos, que aportan otra capa cultural. Por ejemplo, en la isla de Tikopia, la gente es de origen polinesio y mantienen prácticas muy tradicionales de gestión de recursos. Solo permiten cierto número de habitantes para no agotar la isla. Además, las Salomón son apasionadas por el fútbol y han producido grandes jugadores en el contexto oceánico. Y si hablamos de patrimonio natural, East Rennell, parte de una de sus islas, es sitio patrimonio mundial por su ecosistema intacto. En fin, las Salomón son un pequeño gran mundo de cultura melanesia, selvas vírgenes y memorias de guerra mezcladas con leyendas locales. 6. Vanuatu. Capital, Port Vila. Un paraíso tropical con un toque aventurero y misterioso. Vanuatu son unas 83 islas en el Pacífico suroeste, antes conocidas como Nuevas Hébridas. Geografía. Es un arco de islas de origen volcánico. Aquí se encuentra uno de los volcanes más accesibles del mundo, el Monte Yasur, en la isla de Tana, donde puedes asomarte al cráter humeante. De noche se ve como fuegos artificiales naturales. También hay un volcán submarino que en 2021 hizo erupción formando temporalmente una nueva islita, que luego desapareció con las olas. Las islas son montañosas, cubiertas de selva y rodeadas de arrecifes. Dato geográfico curioso, Vanuatu está en el cinturón de fuego del Pacífico, así que tiembla seguido, y algunas islas están subiendo de altura cada año por actividad tectónica. Flora y fauna. Bosques densos con árboles de banyán gigantes, algunos con troncos que parecen catedrales naturales, cocoteros por doquier y en fauna destacan los cangrejos de coco.
los invertebrados terrestres más grandes capaces de abrir cocos con sus pinzas. No hay mamíferos grandes nativos, pero sí muchas especies de murciélagos fruteros y aves endémicas, como la paloma imperial de Vanuatu. Las aguas circundantes tienen peces tropicales, dugongos, parientes del manatí, y tortugas marinas. Cultura. Vanuatu es un crisol melanesio con más de 100 lenguas autóctonas. Es uno de los países con mayor número de idiomas per cápita. Hasta mediados del siglo XX, muchas comunidades vivían en la llamada custom, costumbre tradicional, casi sin contacto exterior. Hoy conviven tradiciones ancestrales con la modernidad y el bislama, pidgin inglés. Es la lengua franca que une a todos. Junto con el inglés y francés oficiales, herencia de su insólito pasado colonial dual, británico y francés a la vez. Una de las tradiciones más asombrosas de Vanuatu es el Nagol, o salto del land diving. En la isla de Pentecostés, cada año los hombres se lanzan desde plataformas de madera de hasta 20-30 metros de altura, con solo lianas atadas a sus tobillos, rozando el suelo en el salto. Esta ceremonia, precursora del bungee jumping, se hace como rito de iniciación y para bendecir la cosecha de ñame. Literalmente hay que tener agallas para hacerlo. Otra curiosidad cultural. En Tanna existe el culto a John Frum, un famoso ejemplo de culto cargo, surgido tras la Segunda Guerra Mundial. 9. Kiribati, capital Tarawa Sur, pronunciado Kiribati. Este singular país es el único del mundo que se extiende en los 4 hemisferios, norte, sur, este y oeste. ¿Cómo es posible? Kiribati agrupa 33 atolones e islas coralinas dispersos a lo largo de una franja gigantesca del Pacífico Central. Cubre más de 3 millones de kilómetros de océano, aunque su tierra firme total es diminuta. Incluye las Islas Gilbert, donde vive la mayoría y está la capital, las Islas Phoenix y las Islas de la Línea, llegando casi hasta Hawái por el este. Geografía. Todos son atolones bajos, excepto Banaba, una isla elevada de fosfato. Esto significa playas blancas, cocoteros y lagunas turquesa, pero también una gran vulnerabilidad. El punto más alto de Kiribati apenas supera los 3-4 metros sobre el nivel del mar, por lo que el cambio climático y la subida del mar amenazan su existencia futura. De hecho, Kiribati ha comprado tierras en Fiji por si algún día necesita reubicar poblaciones. Un dato curioso histórico geográfico. En 1995, Kiribati decidió correr la línea internacional de fecha hacia el este para que todo el país compartiera el mismo día. Antes estaba partida por la mitad. Gracias a eso, Kiribati se convirtió en el primer país en ver el amanecer del nuevo milenio en el año 2000. La isla de Millennium, antes llamada Carolina, celebró el año nuevo 2000 antes que nadie. Flora y fauna. Al ser atolones, la vegetación es principalmente cocoteros, pandanus, arbustos resistentes a la sal y plantas de atolón. No hay animales terrestres nativos grandes. Los protagonistas faunísticos son marinos, peces tropicales en abundancia, crustáceos, moluscos y aves marinas. Kiribati posee uno de los santuarios marinos más grandes del mundo, la Reserva Protegida de las Islas Phoenix, que es patrimonio de la humanidad por su ecosistema prácticamente prístino, corales, tortugas, tiburones, aves. Cultura. Los kiribatianos, mayoría de etnia micronesia, llevan una vida sencilla centrada en la comunidad de la aldea. Viven en casas elevadas sobre pilotes llamadas maneaba, que también funcionan como centros comunitarios donde se debate y se celebra. La pesca y el copra, coco seco, son base de la economía local. La cultura de danza es fuerte. Sus bailes tradicionales temuaye tienen movimientos lentos de brazos que imitan olas y suelen contar historias del mar. Una peculiaridad es que tanto hombres como mujeres suelen vestir de forma modesta. Por ejemplo, muchas mujeres usan un atuendo llamado ririki para bañarse en la laguna. Idioma: hablan gilbertino, tequibiriti, además del inglés oficial. 10. Estados Federados de Micronesia. Capital: Palikir. Llamados comúnmente Micronesia, aunque ojo, Micronesia como región es más amplia. Este país es una federación de 4 estados insulares, Yap, Chuuk, Pohnpei y Kos Rae, esparcidos por la parte occidental de la vasta región Micronesia. En total son 607 islas, sí, más de 600, aunque la mayoría muy pequeñas. Geografía: cada estado tiene su particularidad. Yap, al oeste, es famoso por sus islas principales relativamente cercanas entre sí, rodeadas de arrecifes, y por las islas exteriores donde se navegaba con canoas tradicionales. Chuuk posee una enorme laguna interior salpicada de decenas de islas, lo que la hace parecer un collar de esmeraldas en el mar. Esa laguna de Chuuk es un paraíso para buceadores por los numerosos barcos y aviones hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los mejores museos subacuáticos de naufragios.
Pohnpei, más al este, tiene la isla montañosa más grande cubierta de jungla y cascadas con el misterioso complejo megalítico de Nan Madol en su costa, ruinas de una ciudad antigua construida sobre islotes artificiales apodada la Venecia del Pacífico, un sitio arqueológico alucinante rodeado de leyendas. Sims. Koh Rae, la más oriental, es una isla alta conocida como la Isla del Durmiente, por el perfil de sus montañas que asemeja a una persona acostada. Es frondosa y con manglares costeros, flora y fauna. Las islas más grandes, Pohnpei, etc., tienen bosques lluviosos con flora tropical, helechos gigantes, flores de hibisco, árboles del pan. La fauna terrestre es limitada a aves, murciélagos y reptiles pequeños, pero la fauna marina es riquísima. Mantarrayas en Yap, tiburones, peces de arrecife, tortugas marinas en casi todo el país. Cultura. A pesar de formar un solo país, cada estado de la FSM tiene su identidad. Yap, por ejemplo, mantiene tradiciones como el uso de dinero de piedra, rai, enormes discos líticos que antiguamente servían para transacciones ceremoniales, aún hoy se ven en las aldeas como símbolo de riqueza. En Chuuk, la gente se mueve entre islotes en pequeñas canoas a motor y tienen una fuerte tradición de canto polifónico. Pohnpei tiene su propia lengua, el pohnpeiano, y costumbres, incluyendo historias sobre los constructores de Nan Madol. Lo que une al país es la historia moderna. Todos estos fueron territorios administrados por Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial bajo la ONU, hasta que lograron la independencia como federación en 1986, aunque con un tratado de libre asociación con Estados Unidos, que les brinda defensa y ayuda a cambio de presencia estratégica, similar a Palau y Marshall. Por eso el dólar estadounidense es la moneda y muchos micronesios sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 11. Islas Marshall, capital Majuro, un país insular que abarca 29 atolones y 5 islas, repartidos en 2 cadenas principales, Ratak, amanecer, y Ralik, atardecer. Si buscas en el mapa, los atolones de las Islas Marshall parecen collares diminutos flotando en el Pacífico Central. Geografía. Aquí todo es bajo y plano. Ningún punto natural supera los 10 metros de altitud. Cada atolón es un anillo de islotes coralinos alrededor de una laguna central. Majuro es el atolón capitalino, donde vive la mayor parte de la población junto con Kwajalein, otro atolón importante utilizado en parte por Estados Unidos, como base de misiles. Uno de los atolones, Bikini, tristemente célebre, fue evacuado en 1946 para realizar pruebas nucleares estadounidenses. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos detonó 67 bombas nucleares en las Marshall, en Bikini y en Enewetak, incluyendo una devastadora bomba de hidrógeno en 1954. Estas pruebas convirtieron a Bikini en un páramo radiactivo por décadas. Dato curioso cultural. El diseñador del famoso traje de baño Bikini en 1946 lo nombró así para aprovechar la fama de las primeras pruebas atómicas en Bikini, insinuando que su invento sería explosivo en la sociedad. Así que la próxima vez que escuches Bikini, recuerda que viene de estas islas. Flora y fauna. Las Marshall, al ser atolones, tienen flora limitada, principalmente cocoteros, pandanus, árboles del pan y arbustos resistentes a la sal. La agricultura es difícil. No hay ríos, solo lluvia almacenada. Se cultiva taro en pozos y poco más. La fauna terrestre nativa es básicamente aves y algunos lagartos. No había mamíferos grandes. Los perros, gatos, cerdos llegaron con humanos. Pero en el mar la cosa cambia. Aguas cristalinas con corales, peces multicolores, tiburones de arrecife. Bikini Atoll, pese a todo, se recuperó ecológicamente y hoy es un santuario marino con abundancia de vida marina. Y curiosamente en la isla de Enewetak han repoblado incluso con crías de almejas gigantes. Cultura. Los marshaleses son de etnia micronesia, con un fuerte legado de navegación tradicional. Antes del GPS, sus ancestros ya recorrían vastas distancias usando las estrellas y las corrientes. Inventaron unas herramientas llamadas chartes de navegación con palos, stick charts, rejillas hechas de palmas y conchitas que representaban patrones de oleaje y corrientes entre islas, un conocimiento marítimo único en el mundo. Las viviendas tradicionales son boyos con techos de pandanus. El idioma marshallés es el principal, además del inglés. Las Islas Marshall fueron parte del territorio en fideicomiso de E.E. 12. Palaos, Palau, capital Engerulmud. Un diminuto gran país conocido como la joya escondida del Pacífico por sus increíbles paisajes marinos. Palaos se compone de unas 300 islas en el extremo occidental de Micronesia, al este de Filipinas.
La mayoría de esas islas son pequeñas y deshabitadas, salvo las principales: Koror, el centro urbano; Bab el-Daob, la isla más grande donde está la capital en Yerulmut; Peleliu, Angaur y la famosa cadena de las Rock Islands, Islas Roca. Un centenar de islotes de roca caliza cubiertos de vegetación que emergen de una laguna turquesa, formando postales de ensueño. Geografía. Bab el-Daob es montañosa, su pico más alto apenas 240 m, con selvas, cascadas y manglares. Koror, conectada por puentes, es el corazón económico. Palaos tiene playas espectaculares como la de arena blanca en Kayangel, pero su tesoro mayor está bajo el agua, arrecifes con biodiversidad top mundial. Flora y fauna. En tierra, los bosques de Palaos tienen especies como cocoteros, árboles del pan y flora de selva densa en Bab el-Daob. Hay cocodrilos de estuario en manglares. Sí, Palaos es uno de los pocos lugares de Oceanía con cocodrilos nativos. En las Rock Islands hay un lago muy especial, el lago de las medusas, lleno de millones de medusas doradas inofensivas que evolucionaron sin depredadores y perdieron la capacidad urticante. Los visitantes pueden nadar rodeados de medusas sin ser picados, una experiencia única en el mundo. En el mar, Palaos es un festival. Más de 700 especies de coral y 1.300 de peces, tiburones, mantarrayas, napoleones, tortugas. Por algo, Palaos fue pionero en 2009 creando el primer santuario de tiburones del mundo, prohibiendo su pesca, y posteriormente declaró la mayor parte de su zona económica exclusiva como reserva marina protegida. Cultura. Los palauanos nativos son micronesios con influencias malayas y polinesias. Tienen un idioma propio, palaosiano, junto con el inglés oficial. La sociedad tradicional es matriarcal en varios aspectos. Las mujeres mayores, mechas, tienen mucho poder en cuestiones de tierra y títulos claniles. La artesanía destaca en la talla de madera y storyboards, tablas talladas contando leyendas. 13. Nauru, capital. Oficialmente ninguna, sede de gobierno en Yaren. Con solo 21 kilómetros, Nauru es el país insular más pequeño del mundo y el tercer país más pequeño por área, solo más grande que el Vaticano y Mónaco. También es uno de los menos poblados, con unos 12.000 habitantes. Imagínate una sola islita ovalada en medio del Pacífico Central, al noroeste de Kiribati. Geografía. Nauru es un atolón coralino elevado. Tiene una estrecha franja costera plana donde vive la gente y una meseta central de roca fosfática llamada topside, resultado de la acumulación de excrementos de aves marinas por milenios, guano, que se solidificó. Esa meseta es irregular con pináculos de roca porque fue intensamente minada durante el siglo XX. Nauru tuvo enormes depósitos de fosfato de alta calidad que explotaron primero los alemanes, luego australianos, británicos, y tras la independencia en 1968, los propios nauruanos. Hubo un tiempo en los años 70 en que Nauru fue uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo gracias al fosfato, pero tras exprimir casi toda la reserva, quedó un paisaje lunar infértil en el interior y problemas económicos serios. Flora y fauna. La minería arrasó gran parte de la vegetación autóctona. En la franja costera aún hay cocoteros, pandanos y algún bosque costero. Fauna terrestre. En Nauru no había casi animales nativos excepto aves. Es estación de paso para aves migratorias y algunas especies introducidas, ratas polinesias, cerdos, pollos. Mar. Aguas cálidas con peces, pero Nauru sufre la sobrepesca de sus aguas por flotas extranjeras, así que protegen sus recursos ahora vendiendo licencias de pesca controladas. Cultura. Los nauruanos son de origen micronesio con mezcla polinesia y melanesia. Hablan nauruano, lengua micronesia, y casi todos hablan inglés también. Dada la pequeñez, prácticamente todos se conocen. La vida comunitaria es estrecha, centrada en familiares extendidas. En el pasado, la dieta tradicional era a base de pescado fresco y coco, pero con la riqueza súbita del fosfato se importaron alimentos procesados y sedentarismo, lo que tristemente llevó a Nauru a encabezar estadísticas de obesidad y diabetes. Ahora intentan volver a cultivar algo. Hay proyectos de reforestación del topside y huertos. Curiosidades. Nauru no tiene capital oficial. Yaren es el distrito donde están los edificios gubernamentales, pero no se le denomina ciudad capital formalmente. No tiene transporte público ni semáforos. La vuelta entera a la isla son 17 kilómetros, que puedes recorrer en coche en menos de una hora. Una carretera costera circunvala todo Nauru. No hay ríos ni arroyos. El agua dulce viene de plantas desalinizadoras o lluvia. Durante un tiempo, Nauru usó su riqueza en extravagancias como un rascacielos en Melbourne y una aerolínea propia con Boeing 787 para su pequeña población.
Tras la caída, tuvo que buscar ingresos inusuales. Por ejemplo, vendió derechos para usar su dominio de Internet, NR, y albergó un controversial centro de detención de migrantes establecido por Australia, lo que fue muy criticado internacionalmente. A pesar de los desafíos, los nauruanos tienen orgullo nacional. Su himno habla de la Nauru libre, obtenida tras años de administración extranjera. Les encanta el peso pesado de halterofilia. Han ganado medallas en Juegos de la Commonwealth en ese deporte. Y un detalle simpático: en Nauru existe una afición por el canto coral y los concursos de canciones locales. En definitiva, Nauru es un país pequeño en tamaño, pero con una historia que deja grandes lecciones sobre la necesidad de desarrollo sostenible. Hoy lucha por recuperarse ecológicamente y diversificar su economía. Todo mientras sus habitantes disfrutan de la brisa marina cada tarde en su pedacito de costa. 14. Tuvalu. Capital: Funafuti. El penúltimo país independiente menos poblado del mundo. Solo supera al Vaticano, con alrededor de 11,000 habitantes. Tuvalu es un grupo de 9 atolones coralinos perdidos en el Pacífico, entre Hawái y Australia. Su nombre significa 8 juntos en tuvaluano, por sus 8 islas habitadas originalmente, aunque hoy las 9 lo están. Geografía: Tuvalu tiene una superficie terrestre diminuta, 26 kilómetros en total, y ninguna isla se eleva más de 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. Esto lo convierte en uno de los países más vulnerables al aumento del mar. De hecho, en días de marea alta excepcional, el agua del océano puede inundar partes de Funafuti, el atolón principal. Funafuti tiene una amplia laguna interior ideal para nadar y pescar. Y de sus 30 islotes, Fongafal es el principal donde está la capital. No esperes montañas ni ríos, es todo plano, playas y cielo. Flora y fauna. Los atolones de Tuvalu tienen suelos pobres, así que crecen cocoteros, árboles del pan, pandanus y poco más. Cada familia suele cuidar sus palmas de coco para alimentación y construcción. Fauna terrestre limitada a aves marinas, insectos, algún lagarto y especies introducidas, cerdos, pollos, perros. En el mar hay vida coralina, pero Tuvalu sufre la sobrepesca y el blanqueamiento de corales con el calentamiento global. Aún así, la pesca artesanal de atunes y mariscos es el sustento diario. Cultura. Los tuvaluanos son polinesios, muy emparentados cultural y lingüísticamente con sus vecinos de Kiribati, Tokelau y Samoa. El tuvaluano es el idioma dominante, con dialectos locales, y el inglés es cooficial por la historia colonial británica. La vida social gira en torno al Falekaupule, centro comunitario de cada aldea, y la iglesia de Tuvalu, protestante, es mayoritaria. Son comunidades muy unidas, donde todos cooperan en pesca, construcción de casas y celebraciones. La música y danza tradicional, llamada fatele, es orgullo nacional. Los grupos de baile realizan fatele en fiestas, con movimientos rítmicos sentados o de pie, acompañados de canto y percusión con cajas de madera. Este pequeño país tiene pocas oportunidades económicas. Gran parte de su ingreso viene de un fideicomiso internacional, de vender permisos de pesca en su zona económica exclusiva y, curiosamente, de la venta de su dominio de Internet. TV a empresas de televisión. Ese dominio les ha generado ingresos inesperados que ayudan a la economía. Curiosidades. Tuvalu saltó a los titulares cuando en Sydney 2000, su atleta de levantamiento de pesas, Logona Esau, desfiló ondeando la bandera tuvaluana en la primera participación olímpica del país. Un momento de mucho orgullo para un país con muy pocos recursos para el deporte. Tuvalu también es conocido por su posición activa en foros internacionales sobre cambio climático. Sus líderes a veces hablan con la cruda realidad de que su nación podría ser inhabitable en unas décadas si no se frena la subida del mar. Hemos cubierto a los 14 países independientes de Oceanía, una colección increíble de culturas, idiomas y paisajes. Ahora miremos también esos otros territorios de Oceanía que, aunque no son países soberanos, tienen mucho que contar. Territorios no soberanos de Oceanía. Oceanía no solo son países independientes, también hay muchas islas y archipiélagos que pertenecen a otros países o tienen estatus especiales. Estos territorios, aunque no son naciones soberanas, forman parte del mosaico oceánico en términos geográficos y culturales. Veamos algunos de los más destacados y por qué son importantes. Guam, Estados Unidos, una isla de 540 kilómetros en Micronesia. Guam es un territorio no incorporado de EU. Es famosa por ser un punto estratégico militar. Alberga bases navales y aéreas estadounidenses cruciales en el Pacífico Occidental. Históricamente, Guam fue colonia española, desde el siglo XVI, hasta que EU la tomó en 1898.
Por eso la cultura chamorra local combina influencias españolas, americanas y asiáticas. Capital, Jagotña, antes conocida como Agaña. Curiosidad: Guam es un destino turístico popular para japoneses y coreanos, gracias a sus playas y duty free. Los guameños son ciudadanos estadounidenses, pero no tienen derecho a votar por el presidente. Aún así, se sienten orgullosos de su herencia chamorra. Idioma chamorro, danza tradicional chelu, cocina con toques picantes locales. Importancia: Guam es apodada la punta de lanza de América, en el Pacífico. Su ubicación la hace vital para la presencia militar de en Asia, además de ser un hub de comunicaciones. Varios cables submarinos pasan por allí. En resumen, Guam conecta el Pacífico en lo cultural y lo geopolítico. Polinesia Francesa, Francia. Un vasto territorio de 5 archipiélagos polinesios, incluyendo la famosa Tahití, Bora Bora, Morea, Islas Marquesas, Tuamotu, etc. Capital, Papeete, en Tahití. No es un país independiente, sino una colectividad de ultramar francesa. Cultura: mezcla de raíces polinesias, idioma tahitiano, danzas como el Ori Tahiti de enérgicos movimientos de cadera, tatuajes tradicionales. Con influencia francesa, muchos hablan francés, baguettes y croissants en las tiendas locales. Polinesia Francesa es sinónimo de paraíso turístico, playas idílicas, bungalows sobre el agua, snorkel con mantarrayas. Pero también tiene historia. Fue centro de la navegación polinesia ancestral. Desde aquí partieron migraciones a Hawái y Rapa Nui. Importancia: para Francia es importante militar y científicamente, tiene bases y estaciones de satélite, y tristemente fue su campo de pruebas nucleares durante décadas. Mururoa y Fangataufa sufrieron 193 ensayos nucleares entre 1966 y 1996, con impacto ambiental y social significativo. Hoy, PF tiene amplia autonomía, su propia presidencia local, pero los habitantes son ciudadanos franceses. Es importante culturalmente porque Tahití ha sido faro del renacimiento polinesio, preservando idioma, danzas y festivales, como el Heiba anual. Y económicamente destaca por la perlicultura. Las perlas negras de Tahití son famosas en el mundo. Nueva Caledonia, Francia, archipiélago en Melanesia a medio camino entre Fiji y Australia. Capital, Númea. Es una colectividad especial francesa, sui generis, actualmente en proceso de descolonización dialogada. Tuvo referéndums de independencia en 2018, 2020 y 2021. Ganó la opción de permanecer en Francia, aunque con debate. Geografía: la isla principal, Grande-Terre, tiene montañas y uno de los mayores arrecifes coralinos del mundo. Segunda barrera coralina más grande después de Australia. Hogar de especies únicas. Posee vastos depósitos de níquel. Recurso estratégico: 10% de las reservas mundiales. Por eso Francia siempre ha valorado NC. Cultura: la población es diversa. Los Kanak, melanesios nativos, con su cultura clanil y arte impresionante en tallado y escultura. Los caldoches, descendientes de colonos franceses. Asiáticos, comunidad walisiana, vietnamita, etc. El resultado es un crisol donde conviven tradiciones melanesias, como el pilú, danza ceremonial, con estilo de vida francés, baguettes en el Pacífico Sur. Tokelau, Nueva Zelanda. 3 pequeños atolones perdidos al norte de Samoa. Atafu, Nukunonu, Fakaofo. Población total, Pumsilo 1500. No tienen capital oficial. Cada atolón tiene su administración. A veces se considera Atafu la principal. Tokelau es un territorio dependiente de Nueva Zelanda, administrado por un administrador neozelandés pero con creciente autogobierno local. Cultura: tokelauanos son polinesios, con lengua y costumbres muy cercanas a Samoa y Tuvalu. La vida es súper tradicional y comunitaria. Subsisten de pesca, copra y artesanías. Curiosidad: Tokelau es tan remoto que no tiene aeropuerto. Solo se accede en barco, un viaje de 24 horas desde Samoa. Por eso es quizás el lugar menos visitado de Oceanía. Importancia: aunque minúsculo, Tokelau ha brillado en el tema de la sostenibilidad. En 2012 se convirtió en el primer territorio del mundo 100% alimentado por energía solar para su electricidad. Un ejemplo para todos de vida baja en carbono. También es relevante por temas de conservación marina. Su enorme zona marítima es poco explotada. Tokelau demuestra que incluso las comunidades más pequeñas pueden darnos lecciones de autosuficiencia energética y preservación cultural. Islas Cocos, Keeling, Australia. 2 diminutos atolones, 26 islotes en total.
en medio del Océano Índico, mucho más cerca de Indonesia que de Australia. Población, 1.600. Capital administrativa, West Island. Son territorio australiano. Su peculiaridad es que la mayoría de los habitantes en Home Island son malayo-musulmanes descendientes de trabajadores traídos en el siglo XIX por la familia escocesa Clunies Ross, que gobernó las islas como feudo privado durante generaciones. Importancia estratégica en rutas del Índico. Tienen una pista aérea usada desde la Segunda Guerra Mundial. Para Australia representan presencia en el Índico y una comunidad muy distinta al resto del país. Turísticamente son un paraíso de buceo casi virgen. Culturalmente, las tradiciones malayo-islámicas, idioma cocolés, festividades islámicas, coexisten bajo bandera australiana, mostrando la diversidad de territorios oceánicos. Isla de Pascua, Rapa Nui, Chile. Una de las islas más remotas del mundo, en mitad del Pacífico Sudeste. Administrativamente es parte de Chile, región de Valparaíso, anexada en 1888. Capital, Hangaroa. Famosa por sus moai, las enigmáticas estatuas gigantes de piedra con rostros humanos que los antiguos Rapa Nui erigieron por toda la isla. Rapa Nui es Polinesia pura en cultura. Idioma Rapa Nui relacionado con tahitiano y maorí. Danzas como el Sau Sau. Arte del tatuaje y carvado. Geografía. Volcánica, no activa. Pastos y pocas arboledas. Hubo deforestación total en el pasado. La cultura Rapa Nui llegó a un colapso poblacional antes de la llegada europea, posiblemente por sobreexplotación de recursos y conflictos, lo que hace de la isla un caso de estudio ecológico e histórico famoso. Hoy es patrimonio de la humanidad y un museo vivo de la civilización polinesia. Importancia. Isla de Pascua es vital para Chile pues extiende su territorio al Pacífico, pero sobre todo es un tesoro arqueológico y turístico. Recibe viajeros intrigados por los moai y la historia de su pueblo. Actualmente los Rapa Nui buscan mayor autonomía y protección de su herencia. Esta isla nos enseña acerca de la sostenibilidad o las consecuencias de su falta, y es un puente cultural entre Sudamérica y Polinesia. Niue, asociado a Nueva Zelanda. Niue se autodenomina la roca de Polinesia, porque es literalmente una enorme roca de coral elevada. Es una pequeña isla única de 260 kilómetros, poblada por 1.600 personas. Niue es un estado en libre asociación con Nueva Zelanda, lo que significa que es casi un país independiente. Se autogobierna internamente, pero Nueva Zelanda le asiste en diplomacia y defensa. Los niuenses son ciudadanos neozelandeses a la vez. Cultura. Polinesia, idioma niuano, ligado al tongano e inglés. La despoblación es un gran problema. Muchísimos niuenses, decenas de miles, viven en Nueva Zelanda, dejando la isla con pocos habitantes. Curiosidades. Niue fue el primer país del mundo en ofrecer wifi gratis en todo su territorio. En 2003, bastante visionario. También ha declarado el 100% de su enorme zona económica marina como santuario, prohibiendo la pesca desmesurada. Su paisaje es de acantilados, cuevas y piscinas naturales geniales para snorkel. Capital, Alofi, más un pueblito que ciudad. Importancia. Niue es un caso de cómo preservar cultura con población pequeña y cómo manejar la autonomía en la sombra de un gran aliado. NZ. Es un paraíso para ecoturismo. Avistamiento de ballenas jorobadas que pasan cerca de sus costas. Y para entender la resiliencia de una comunidad minúscula. Islas Cook, asociado a Nueva Zelanda. Un archipiélago polinesio de 15 islas, también en libre asociación con NZ. Capital, Avarua, en Rarotonga. En 1900, Samoa Americana, Estados Unidos, territorio no incorporado de EEUU, formado por 5 islas, Tutuila la principal, y 2 atolones. Capital, Pago Pago. Es la otra mitad de la Samoa original, dividida en 1899 entre Alemania, hoy Samoa Independiente, y EEU. Samoa Americana. Cultura. Samoana al 100% en lenguaje y tradiciones, aunque los jóvenes también aprenden inglés y muchos sirven en las Fuerzas Armadas de EU. La población tiene la tasa per cápita más alta de militares de todo EU. Orgullo samoano por servir. Importancia. Aporta a EU. Un punto estratégico en el Pacífico Sur, pero sobre todo es un bastión cultural. Mantiene las costumbres samoanas bajo la bandera estadounidense. Una curiosidad. Los samoanos americanos son nacionales estadounidenses, pero no ciudadanos, un estatus peculiar, aunque pueden obtener ciudadanía residiendo en EU continental. La isla de Tutuila tiene un bellísimo parque nacional, con montes verdes que caen al mar, preservando coral y bosque lluvioso.
Y si comes atún en lata, posiblemente provenga de la planta empacadora de Pago Pago, ya que la pesca de atún es base de su economía. Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, un archipiélago en Micronesia al norte de Guam. Incluye Saipán, capital, Tinian, Rota y otras. Es un Commonwealth de EU, Estado Libre Asociado. Cultura chamorra y carolina mezclada con influencias japonesas, fueron posesión japonesa hasta 1944. Tinian, una curiosidad histórica. De su aeródromo despegó el Enola Gay con la bomba atómica hacia Hiroshima en 1945. Hoy las Marianas son conocidas por el turismo. Saipán tiene casinos y resorts populares entre turistas asiáticos, y por el punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, que está en su mar. Importancia. Territorio de EU, aliado con peculiar autogobierno y economía especial. Por años tuvieron industrias textiles exentas de aranceles. Wallis y Futuna, Francia. 3 pequeñas islas entre Fiji y Samoa, territorios franceses. Muy tradicionales, reinos locales subsisten bajo administración francesa. Poco turismo, vida calmada. Cultura polinesia con influencia francesa. Pitcairn, Reino Unido. Un puntito en el mapa, la menos poblada jurisdicción del mundo con 50 habitantes. Famosa por los amotinados del Bounty que se asentaron allí en 1790. Hoy sus descendientes, de apellidos como Christian, Warren, etc., viven en Adamstown, la única aldea. Subsisten de agricultura, filatelia, miel de abeja, dicen de las más puras, y los abastece un barco cada pocos meses. Importancia. Representó el fin de una saga histórica y es ejemplo de comunidad ultra aislada. En resumen, estos territorios nos recuerdan que Oceanía es complejísima. No todos son países independientes, pero cada isla cuenta, ya sea por su valor estratégico, por su riqueza natural o por mantener culturas vivas bajo banderas ajenas. Los territorios no soberanos son piezas clave del rompecabezas oceánico. Y lo más bonito, muchos de ellos comparten algo. Su gente se siente orgullosamente oceánica, sea cual sea su pasaporte, preservando idiomas locales y costumbres ancestrales. Hemos llegado al final de este viaje por Oceanía. ¿Qué tal te ha parecido? Hoy descubrimos que Oceanía es mucho más que esas islas por allá lejos. Aprendimos qué es un continente insular y cómo Oceanía, con miles de islas, es único en su tipo. Exploramos las subregiones de Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia, entendiendo que cada una es un mundo cultural. Repasamos los 14 países oceánicos, desde la gigantesca Australia hasta diminutos atolones como Tuvalu, cada cual con sus paisajes de ensueño, su fauna fascinante, koalas, kiwis, canguros, aves del paraíso, peces de coral, un verdadero arca de Noé, y su rico patrimonio cultural, ya sean las danzas Haka en Nueva Zelanda, las tierras altas tribales de Papúa, el Kaba de Fiji o los tatuajes de Samoa. También conocimos los territorios de Oceanía que, aunque no son independientes, agregan color a la región. Islas como Guam, Tahití o Pascua, importantes por su historia y su gente. Esperamos que este recorrido te haya entretenido y despertado tu curiosidad tanto como a nosotros. Tal vez algún día puedas saludar con un bula, kia ora o talofa en alguna de estas islas paradisíacas. Por lo pronto, Maururu, gracias por acompañarnos hasta aquí. Y si te ha gustado este video explicativo y educativo sobre la gran diversidad que tiene Oceanía, no olvides suscribirte, darle like, compartir y dime en comentarios cuál fue lo más curioso o impresionante de todo lo visto. Hasta la próxima. Mantén ese espíritu aventurero, porque en el próximo video pondremos a prueba lo aprendido de una forma divertida. Prepárate para un quiz interactivo sobre las banderas de Oceanía. ¿Crees poder reconocer todas las banderas de estos países isleños? Seguro que sí, y si no, no te preocupes que aprenderás jugando. Así que no te lo pierdas, será el broche de oro de esta serie oceánica. Nos despedimos con mucha energía y una sonrisa. Fa'afetai telelava, vinaka bakalevu, muchas gracias. Hasta la próxima aventura, viajeros.